¿Qué tal? Muy buenos días, soy Carlos Monroy. Para pedirles de una vez antes de iniciar con el comentario de hoy, pues el favor de su suscripción a mi página de YouTube en Sociedades de Pensamiento, así con Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok y desde luego que me siga usted aquí en Facebook y otras plataformas donde comparto día a día con ustedes. Hoy hay dos novedades, una el regreso a clases y la segunda cómo quedan las corcholatas en relación a la oposición ahora que terminaron ya pues digamos estos giras por todo el país de las corcholatas de Morena, PT y Verde en relación a la defensa de la 4T y los avances, la presunción de avances que ha tenido durante 5 años de gobierno de AMLO, precisamente este proyecto de la cuarta transformación. Vámonos rápidamente con el asunto del regreso a clases. El presidente de la República hoy felicitó a padres de familia, estudiantes, maestros y maestras que este lunes 28 de agosto regresaron a clases a nivel nacional. Hoy es el reinicio a clases, dice AMLO, y por tanto esta felicitación a todos, repito, padres de familia, maestros, maestras y alumnos. Relató que ayer a su regreso de su gira de fin de semana, pues se le dificultó llegar incluso a Palacio Nacional o a la residencia oficial del gobierno por la gran afluencia de personas que había ahí en la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, por tantos cientos de padres de familia o miles que compraban los útiles escolares en las calles aledañas. Y pues por eso lo dice el presidente, ayer que regresé de una gira, no podía entrar a Palacio porque estaba la venta de útiles escolares. Algunos padres de familia dejan para el último día y estaba lleno todo, pero de todas formas me dio mucho gusto, dice el presidente, que tomen así las calles y presurosos los padres de familia para comprar útiles escolares. Y esto en el día de hoy en la mañanera fue aprovechado para que se diera un informe pormenorizado sobre la distribución de los libros de texto gratuito en el país. Leticia Ramírez Amaya, que es la titular de la Secretaría de Educación Pública, brindó precisamente este informe sobre la entrega de libros de texto a nivel nacional y bueno, mencionó en datos duros que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas en México. Solo en Chihuahua y Coahuila no se han repartido los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública porque ya saben ustedes que sus gobiernos, sus gobernadores interpusieron una controversia constitucional, una mosca aquí, ante la Secretaría de, más bien ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros estados donde ya se tienen los libros, pero todavía no se reparten, pues están en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, en donde no hay ningún impedimento jurídico para la distribución. Entonces, desde la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, se realizaron diversos enlaces con autoridades, con gobernadores estatales y gobernadoras ante el regreso a clases a nivel nacional, y correspondió primeramente a Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezar este enlace desde una escuela primaria allá en la delegación, o más bien ya son alcaldías, la alcaldía Venustiano Carranza por el regreso a clases, desde donde informó que en la capital del país se reincorporaron a clases alrededor de 1.400.000 alumnos de educación básica. Señaló que allá en la Ciudad de México se están repartiendo casi 4 millones de libros de texto gratuitos, como un factor de cohesión social, cultural e identidad nacional para nuestros hijos, nuestros niños. También se realizaron otros enlaces más con gobernadoras y gobernadores de Durango, de Guerrero, Michoacán, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas. Y en este tenor, Leticia Ramírez Amaya, la titular, repito, de la Secretaría de Educación Pública, acusó, así como ya lo había hecho antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión de este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, que en Chihuahua y Coahuila, pues no se entregaran los libros de texto gracias a una determinación de este tipo. Bueno, pero de todas formas, en 26 estados está el reparto. Donde no se han podido, como ya les decía, repartir Chihuahua y Coahuila, porque ahí tanto la gobernadora Campos, que es del PAN en Chihuahua, y el gobernador Riquelme en Coahuila han establecido una controversia constitucional
y este ministro, Luis María Aguilar, pues determinó que los libros no se repartan, y por eso los alumnos y alumnas de educación básica de esos estados no los tienen. Van a causar un trauma a estos gobernadores y este ministro a los niños, a los chiquillos, que qué culpa tienen cuando se enteren de que sus compañeros de otros estados ya están iniciando al regreso a clases con sus libros en las manos, en los pupitres, estudiando, leyendo, y estos tipos les han boicoteado ese derecho que tienen los niños a estudiar por esta determinación tan estúpida, diría yo. Es una decisión, dice, que tomó el ministro Luis María Aguilar. Apréndase bien el nombre porque también está involucrado en la defensa de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que debe más de 20,000 millones de pesos o 20 y tantos mil millones de pesos. Lo cubrió y lo ha cubierto durante meses para que no pague impuestos, impuestos que son para las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser incorporados al presupuesto nacional para obras de beneficio social, y este tipo protege así a los grandes potentados. Luis María Aguilar, aprendas el nombrecito de este tipo. Agregó que, bueno, ya están Aguascalientes, dijimos, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, que aún no han repartido, pero que esto avanzará durante esta semana, ¿no? Y podrán tener ya los alumnos sus libros en estos estados. Pero de todas formas, dice la secretaria de Educación Pública, que ahora la utilización de los libros de texto gratuito tendrán que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros. Y por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues ya como dijimos, a excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico, dice la secretaria, para que cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, que es precisamente entregar materiales para garantizar la educación, según el dicho de Leticia Ramírez, al destacar una educación humanista, científica, multicultural e inclusiva que contienen los libros de texto. Por su parte, el presidente López Obrador pues no podía callar, y reveló que hay otras entidades, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, y del gobierno del Estado de México, se reunirán este mismo lunes con el gobernador Alfredo del Mazo y su equipo jurídico para llegar a un acuerdo, porque tampoco en el Estado de México se repartieron si se entregan o no los libros de texto para este ciclo escolar 23-24. Esto luego de que hace unos días un juez en materia de amparo concedió la suspensión provisional para que no se distribuyera este material educativo en la entidad. El mandatario señaló que la SEP sostiene lo que resolvió el juez, que solo ampara a 20 estudiantes, mientras que para el gobierno del Estado de México se considera que la resolución aplica para todos los estudiantes del Estado de México. Bueno, pues en este caso, el del Estado de México, se supone que hay dos criterios confrontados. Parece que el amparo solo obliga, como decía, a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes, y hoy también está la interpretación de que no solo es a los 20 estudiantes, sino a todos los estudiantes del Estado de México. La primera interpretación, a lo que resolvió un juez del Estado de México, es la que tiene la Secretaría de Educación Pública Federal, los abogados de la Secretaría y los abogados del Gobierno del Estado de México. Por eso tendrán una reunión para dirimir esta cuestión. Se va a tener esta reunión con el gobernador del Mazo y su equipo jurídico, y desde luego con Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, y los abogados de la propia instancia, de la propia secretaría, y se va a llegar a un acuerdo si se entregan o no todos los libros. Eso lo veremos ya en las próximas horas. Tal vez mañana tengamos algún reporte sobre este asunto, a ver qué es lo que pasa. El otro asunto, terminan los recorridos de las corcholatas en el país, y según las encuestas, hay una muy importante de Reforma, otra que también tengo aquí a la mano de SDP Noticias, que utilizo también mucho, sus reportes sobre cómo van o cómo han ido en esta campaña, en estas giras, los aspirantes a la defensa de la 4T, para decirlo así, pues digamos que oficialmente. Claudia Sheinbaum
aventaja en encuesta de Reforma, la puede consultar usted, con 15 puntos ahora, antes eran alrededor de 10, ahora pues aumentó la diferencia con Marcelo Ebrard. Otras corcholatas no llegan al 10% de apoyo ciudadano, según Reforma. Claudia Sheinbaum tiene 15% de ventaja frente a Marcelo Ebrard. Y de acuerdo con los datos otorgados por esta encuesta, a días de que se decida el ganador del método de elección interna de Morena, es decir, las encuestas, Claudia Sheinbaum da ventaja, le repito, 15 puntos por encima de Ebrard. Cabe destacar que en este proceso también compitieron otros 4 aspirantes que, sin embargo, según estos mismos datos, ninguno de ellos alcanza ni el 10% de apoyo entre los mexicanos. Ello pese a que durante 70 días pensaba yo 60, ¿no? 70 días realizaron campaña y recorridos por todo el país, en donde, pues mediante estas asambleas informativas compartieron los logros, como les decía, de la cuarta transformación y los últimos 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues de acuerdo con estos datos de Reforma, de mayo a agosto de este 2023, Claudia Sheinbaum aumentó su ventaja contra Marcelo Ebrard en la contienda para situarse como el candidato a la presidencia, a la presidencia del país para el 24. Y déjeme ver aquí todos los datos. Según la última encuesta de vivienda elaborada del 18 al 23 de este mes de agosto, a 1.000 adultos a nivel nacional con un 4.0% al 95% de confianza. Los datos son los siguientes. En mayo, Claudia Sheinbaum contaba con el 31% de apoyo, mientras que para agosto incrementó hasta el 37%. Marcelo Ebrard comenzó mayo con 26% y en agosto su apoyo se redujo al 22%, es decir, cayó Ebrard en la preferencia ciudadana según la encuesta de Reforma. Y en este sentido, en agosto de este 2023, Claudia Sheinbaum incrementó su ventaja ante Marcelo Ebrard, como le decía, de 5 a 15%, más bien es del 6 al 15%, y en el caso de las otras 4 corcholatas de Morena y aliados, la encuesta de Reforma lo sitúa de la siguiente forma: Gerardo Fernández Noroña, que ocuparía el tercer lugar, según esta encuesta, con el 7%, Manuel Velasco con el 6%, y Adán Augusto me lo mandan muy abajo en el quinto, Adán Augusto López con el 5%, mientras Ricardo Monreal con el 4%. Hay que destacar que en esta encuesta también se consideró el posible resultado que pudieran tener Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum frente a candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales del próximo año, y los resultados fueron los siguientes. Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez al contar con 44% de las preferencias frente a un 27%, ¿no?, de la Sheinbaum, y Samuel García obtiene 12%. Marcelo Ebrard destaca con 41% frente a Xóchitl Gálvez con 28% y Samuel García con el 12%. Luego Claudia Sheinbaum gana con 46% en caso de competir contra Beatriz Paredes, porque ahí todavía en la oposición no se define quién. Y entonces, les repito, Claudia Sheinbaum ganaría con el 46% en caso de competir con Beatriz Paredes, quien obtiene el 25%, y Samuel García el 11%. Por su parte, Marcelo Ebrard aventaja con 43% frente a Beatriz Paredes con el 24% y Samuel García con el 12%. Y por último, en el caso de que Xóchitl Gálvez logre sumar a Movimiento Ciudadano con toda esta especulación que ha provocado la crisis al interior del Partido Naranja, pues que pudiera, digamos, lograr una alianza opositora a Xóchitl Gálvez, la panista aumentaría su apoyo al 31% en caso de competir con Claudia Sheinbaum, pero de todas formas abajo, y el 33% si la contienda fuera con Marcelo Ebrard. Bueno, ambos candidatos continuarían con ventaja hacia la senadora del PAN con 46 y 44 respectivamente, es decir, Claudia con 46% contra ese que le decía de la Xóchitl Gálvez, que tendría pues muy abajo, estaría de todas formas más de 10 puntos, y
En el caso de que fuera el asunto en contra de Beatriz Paredes, pues es la misma cosa. No hay posibilidad de que, bueno, hasta la fecha, hasta el momento, desde la oposición pudieran acercárseles a Morena, cuando Claudia tendría 46% y 44% Marcelo Ebrard sobre la Xóchitl Gálvez, o si fuera Beatriz Paredes, más o menos lo mismo. Bueno, la encuesta de Reforma, entonces, para algunos confirma los datos que arrojan a Claudia Sheinbaum como la preferida para encabezar la coordinación nacional de la defensa de la 4T en diferentes stakings y sondeos. Uno de ellos, el que les decía yo, el de SDP Noticias y Metrix MX, que hoy, 28 de agosto, dando el apoyo a las y los aspirantes de los candidatos de Morena por parte de las y los mexicanos, está situado de la siguiente forma: Claudia Sheinbaum con 32.1 de apoyo, Marcelo Ebrard 21.8, Adán Augusto López 15.4, Gerardo Fernández Noroña con el 9.9, Manuel Velasco con el 3.1 y Ricardo Monreal con el 2.1, repito, según SDP Noticias y Metrix MX. Una diferencia pues, bastante clara entre las mediciones de Reforma y de Metrix. Habrá que ver después qué dicen otras casas encuestadoras. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Soy Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Hasta la próxima.